Campos, que se encuentra con nosotros, y en un momento se va a sumar otra persona más. Eduardo, con el gusto de saludarte. Bueno, han estado comentando hace un momento la ruta que está siguiendo la reforma al Poder Judicial. Lo vimos el fin de semana, una ruta que ahora incluye una tómbola. La vimos, insisto, el sábado, una sesión bastante surreal. Y en algún momento toda esta reforma, toda esta tómbola va a tener que colisionar con la realidad de inseguridad que vemos en el país. ¿Cómo van a venir esos jueces, esos magistrados? ¿Cómo van a responderle a la ciudadanía a la realidad de inseguridad que vive en México después de todo esto que estamos viendo, ¿no? Del fin de semana y la tómbola que ha decapitado al Poder Judicial? Eduardo. Gabriel, buena tarde a ti y a todo el auditorio. Mira, yo creo que estamos ante un mundo bizarro, estamos empezando a dar pasos en un mundo en el cual desconocemos y lo que hay de contundente es la oscuridad. No sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo porque lo poco que hemos alcanzado a ver nos tiene realmente preocupados y confusos. ¿Por qué? Porque no podemos pensar, no podemos ni siquiera imaginar que de aquí a unos cuantos meses, a poco menos de un año, vamos a tener jueces, magistrados, ministros electos exactamente de la misma forma que si hubiéramos ido a comprar, y perdón la frase que voy a utilizar, pero creo que es lo más cercano a ello, compramos una bolsa de las frituras que ustedes quieran y adentro nos encontramos con un papelito que dice, tú eres juez, tú eres magistrado o tú eres ministro. A ese grado quiero llevar la situación que estamos viviendo. Es de risa lo que vimos y de preocupación y alarma lo que estas imágenes que tú estás presentando, Gabriel. El sábado, cómo se hizo la elección, cómo estaban luchando porque no se les cayeran las pelotitas con los nombres. Estamos en situaciones irreales donde nos vemos ante la realidad, insisto, oscura y sobre todo nebulosa porque no sabemos el futuro que va a traer esta decisión que se está tomando ahorita y sobre todo es impresionante pensar que la justicia va a estar en manos de gente que igual no tiene la más mínima preparación, no tiene el tamaño mental ni la experiencia para poder conducir un juicio y mucho menos poder ser la parte que pueda mediar entre dos zonas o entre dos entes en conflicto. Es de preocuparse lo que estamos viviendo y por más que se mencione de que es necesaria una reforma al Poder Judicial, que creo que sí es conveniente y necesaria, pero hay que hacerla con orden, con discusión, con los especialistas que realmente puedan opinar y darnos una mejor ruta de la que estamos viviendo en este momento, Gabriel. Bueno, me quedo en esta primera intervención, la oscuridad. No sabemos a qué puerto vamos a llegar y qué tipo de ruta va a tener. Me quedo con eso, Eduardo. Ahora, en una gran mayoría con las que he platicado de los jueces y magistrados que están en este momento en funciones han dicho, nosotros no vamos a participar, y con eso me queda claro que carreras de 20, 25, 30 años, pues ahí van a quedar, ahí quedan. Aquí me gustaría preguntarte, sobre todo teniendo en cuenta no hay posibilidad de que quizás, pensando de manera muy optimista, pueda que lleguen perfiles que den el ancho, que tengan la experiencia, que digan, ¿sabes qué? Yo sí le voy a entrar. Y ¿dónde podríamos ver, dónde se va a romper esta parte de un perfil bien estudiado, con mucha experiencia? O sea, ¿no cabría esa posibilidad de que pueda suceder en esta reforma? Mira, Gabriel, yo creo que es importante, más que especular, ver lo que la realidad nos ha ofrecido. Y la realidad es que ya se aprobaron, están por discutirse en este momento las reglas secundarias, pero lo que estamos viendo hasta este momento es que lo que se ha construido, lo que se ha hecho y esta reforma constitucional no nos permite albergar posibilidades de estar en las manos de la gente correcta para que vaya a poder conducir el destino judicial de este país.
¿Y por qué te lo menciono? Bueno, solamente tenemos que revisar, por ejemplo, vimos el sábado pasado que un magistrado del Poder Judicial de la Federación, como es Felipe Fuentes Barrera, quien es también presidente de la Sala Regional de Toluca, no fue aprobado, no entró en la tómbola. Y entonces estamos hoy ante una situación que no sabemos incluso cuál va a ser su destino. ¿Qué es lo que pasa? Fuentes Barrera, el magistrado Fuentes Barrera, deja de ser ya magistrado de la Sala Regional. Sin embargo, sí sigue siendo magistrado del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Superior. Entonces estamos viendo una contradicción y no sabemos qué es lo que realmente va a suceder. Puede darse esta dualidad en la cual ya no es magistrado de la Sala Regional, pero sí es magistrado de la Sala Superior. Hay muchos errores, no nada más los que se han mencionado, los que se han alertado, pero como dijo en días recientes el abogado y que fue senador y presidente del Senado de la República, Roberto Gil Suárez, hay que atacar desde adentro, desde el Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia, las posibilidades de lograr ya desde adentro hacer modificaciones a las modificaciones, que repita, que se han presentado en este momento, Gabriel. Bien. Bien, yo agradezco, Eduardo, que se sume a este intercambio de ideas a Marcela Román. Ella es analista y profesora de Relaciones Internacionales. Y antes de darte la palabra, Marcela, y agradezco que estés con nosotros, pues sí, decías, se acaba de aprobar una de las primeras leyes secundarias con 336 votos a favor y 123 en contra. Ya se aprobó una de las leyes secundarias de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que pues está adecuando lo que será las reglas y plazos para la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Esta es una de varias leyes secundarias, así que bueno, sigue avanzando en la Cámara de Diputados. Marcela, estamos discutiendo, estamos comentando sobre, pues hay para muchos, y me gustaría conocer tu opinión, y empezamos una cierta incertidumbre sobre lo que sigue en esta reforma al Poder Judicial y sobre todo cómo se va dando, ¿no? La incertidumbre es en el sentido de que qué va a resultar después de esta reforma, cómo van a ser los jueces, cómo van a ser los magistrados que salgan elegidos después de esta reforma. Marcela. Digamos que entiendo como ver la insaculación, lo que vimos en el Senado, ¿no? Como de repente solo ver la imagen como sin la información suficiente parece que fuera fortuito, ¿no? Que estuviéramos como en un sorteo para ver de qué manera se decide el futuro del Poder Judicial. Me parece que la voluntad política y la voluntad de lo que se ha discutido estas últimas semanas y lo que vimos este fin de semana, pues refleja el intento de hacer democrático un poder que había estado por encima de los otros poderes, ¿no? Creo que es un debate muy interesante ver esto, cómo se está eligiendo de esta manera que parece azarosa una serie de cargos que tienen que ver con el Poder Judicial. Es una reforma a la que la estamos viendo en vivo. Digamos, estamos viendo un proceso histórico en México y en América Latina de la elección de jueces, de la elección de los representantes en todos los niveles, en el nivel local, en el nivel nacional de este poder. Y a mí me parece muy interesante también, creo, no sé qué considera Eduardo y los demás compañeros, que falta mucha más información para entender qué es lo que estamos viendo. Apenas en la conferencia de la presidenta pudieron explicar más o menos qué era este proceso de insaculación sobre los cargos, sobre algunos cargos del Poder Judicial. Creo que falta mucha más información para entender este sorteo, ¿no? Para que esta imagen de las bolitas tenga la información correspondiente y no solo que veamos esto como si fuera solo azar, sino entender que es parte de un proceso pues de transformación en el término de la elección, en ver cómo se eligen, ¿no?, estos representantes del poder. Creo que hay que hacer, repito, un trabajo mucho más de información, de ver cuáles fueron los resultados, ¿no?, de este proceso del sábado.
Claro, denme oportunidad de ir a la pausa y me gustaría plantearles la pregunta, ¿cómo garantizar en este proceso que realmente, pues sí, a muchos nos quedamos con la mente con la imagen de la tómbola y cómo se caían las pelotitas, pero cómo garantizar que en este proceso inédito lleguen los mejores perfiles? Me gustaría regresar con eso, voy a la pausa, regresamos a debate. Dependiente contigo, Eduardo, yo les preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿cómo garantizar, y recogiendo las palabras de Marcela, esto es un proceso inédito? Realmente no existe una situación, no ha pasado algo similar, no tenemos, digamos, una referencia o un asidero en el cual nos pueda dar una guía, esto es algo inédito. ¿Cómo garantizar que pues esto es una realidad, ¿no? Pelearse con la realidad me parece que sería estarse peleando con el pasado. ¿Cómo garantizar en este caso que esto va a seguir avanzando, que lleguen los mejores perfiles, Eduardo? Es un proceso que está en formación, en desarrollo. Difícilmente podemos dar las rutas exactas porque no existen todavía. No hay antecedentes en el mundo, a excepción de Bolivia, que nos lleven a un camino como el que estamos transitando en este momento. Todo es nuevo. Desafortunadamente, las manos, las mentes y las intenciones políticas de quien creó esta reforma judicial no son precisamente la de los expertos, no son las voces más doctas en este sentido. Por el contrario, podemos ver que hay legisladores que ni siquiera supieron realmente el contenido particular de cada una del clausulado que tenía esta reforma judicial. ¿Por qué? Porque en algunos casos solamente estaba enunciado y no estaba ni siquiera desarrollado. Entonces, Gabriel, Marcela, yo creo que estamos ante una realidad en la cual todo se va a ir descubriendo según se vaya avanzando, porque hemos visto declaraciones de los líderes camerales que un día nos dicen que no va a haber un movimiento hacia este lado, pero al día siguiente, después de que habla la presidenta, rectifican. Entonces, no tenemos una claridad hacia dónde va, y no la tienen los legisladores. Y las pocas personas que las tienen, que la llegaran a tener en algún momento, no nos las han dado a conocer a la gran mayoría de los mexicanos. En el día a día, Marcela, digamos, una referencia que yo puedo llegar a tener en las campañas políticas a la hora de estar seleccionando, digamos, perfiles y candidatos, que entiendo no es lo mismo un candidato a una diputación, a una presidencia municipal, no va a ser lo mismo a un distrito, en este caso un juzgado de distrito, un colegiado. Pero digamos que ahí hay intereses, de pronto los partidos, de pronto el jefe político quiere meter mano, es decir, está ahí esa realidad. Me parece que en este proceso de selección pues no estaremos ajenos a que esas manos, esos intereses quieran meterse ahí, Marcela. Pues no vamos a estar ajenos, digamos, o sea, el Senado, el Poder Judicial, cualquier espacio institucional confronta todos los intereses y digamos, entre más abiertos también son los intereses y más claridad, pues eso da una pauta democrática. A mí me parece que en principio hay una ventaja democrática de la reforma judicial en el sentido de plantear, primero que era necesaria una reforma, pero también de democratizar la discusión acerca de cómo se ha resuelto la justicia en nuestro país. Como dice Eduardo, si no hay antecedentes históricos, pues se va a ir haciendo sobre la marcha. Creo que una ventaja no son los intereses, una ventaja sobre las desventajas, que no me parecen los intereses políticos, están ahí, ¿no? Los partidos quieren tener espacio en los poderes, claro, de la Unión, pero creo que el tema es cómo se va transparentando toda esa discusión y esas tensiones políticas. Yo creo que la ventaja es esa. ¿Qué necesitamos para tener buenos jueces preparados? ¿Cuál es, desde qué perspectiva, claro, para algunos organismos o para algunos grupos sería la formación? Pues eso es lo que está a debate, ¿no? Y me parece que el campo ideológico, el campo de las disputas políticas está abierto y está en tensión. Eso es el Senado al final de cuentas también, eso es lo que vimos, eso es el Poder Judicial. Ahora, que eso se resuelva democráticamente, que tengamos personas capaces, primero que conozcan
tanto el aspecto legal como el aspecto técnico del Poder Judicial, pero también personas capaces. Creo que eso al final de cuentas, repito, es algo que se va construyendo y esa es la aspiración. No creo que los resultados de esta reforma sean a corto plazo, pero sí creo que a la larga, repito, la discusión abierta y democrática del tema sobre uno de los poderes, de los 3 poderes de la nación más, pues, que lo fundan, ¿no? Creo que esa es la ventaja, ir abriendo las tareas de los juzgados de distrito y de los múltiples lugares donde esta discusión al final se ocupa. Yo creo que eso es lo relevante. Claro. E ir viendo, creo que, no sé qué es lo que piense también Eduardo, Gabriel, muchos de estos espacios han sido históricamente ocupados por abogados, ¿no? Gente formada en el tema del litigio, en el tema legal. Creo que también es importante ver que eso no salva nunca las subjetividades políticas, que hay abogados muy comprometidos, pero también formados ideológicamente. Hay gente solo formada ideológicamente que a lo mejor no tiene la preparación legal necesaria, la preparación en términos de derecho. Yo creo que esa es la mezcla que necesitamos, gente formada en términos de la institucionalidad, pero también en términos de la disputa política para sostener, digamos, al final también el Poder Judicial tiene que... termina siendo parte de alguna manera de un proyecto de nación. Entre más democrático y abierto sea, creo que tendremos ventajas, ¿no? Claro, y sumaría la división de poderes. Pues a ambos, se me acaba el tiempo, Eduardo, se me acaba el tiempo. Marcela, muchísimas gracias por haber dedicado unos minutos a debate. A ambos, como siempre, gracias. Importante este intercambio de ideas. Con esto cerramos.